Buenas tardes, bienvenidos a este espacio todos los miércoles a las 9 de la noche. Les acompaña Miguel Ángel Barcelona, quien les habla, Enrique a Control, porque somos tan naturales como tú. Hoy vamos a dedicar este espacio y vamos a hablar un poco con una persona a la cual me gustaría que sintieran su voz, sintieran su vibración y sintiéramos un poco toda la esencia de este personaje que es el invitado de hoy en el programa Tan Naturales como tú. Él se llama Héctor Ibáñez y he querido hacer una presentación, pero yo creo que no hay mejor presentación que sentir su voz, sentir su mensaje, y pasamos directamente a hablar con él en el momento que os llegue su esencia. Me siento como una flor que crece inquietante entre las grietas del asfalto, rompiendo estadísticas razonables, creando paradojas que definan sueños despiertos y despiertos soñando, usando palabras que te dejen pensando lo que sientes o sintiendo lo que piensas. Te veo con el oído atento al tono y a la frase, o a la coincidencia, como esa canción de amor que define tu historia, cuando termina y cuando empieza. Cuando al principio Cupido es un sabio angelito, con su flecha acertada, pero si luego se hace herida se convierte en un demonio, con risa de hienas, y tú en un paria, vendido a unos labios que ya no podrás besar. He oído a personas explicar e intentar convencer de que la vida es una putada, que algunas veces parece que es tu contrincante en el ring, que el tiempo es un cruel tic-tac que coacciona, y la muerte un susurro frío que tintinea tu fin. Y es que algunas veces la melancolía se vuelve nuestro mejor amigo, usando la tristeza como vestido, empapado de lágrimas enrabietadas y versos de cruda realidad, bebiendo un jarabe amargo que cura la tos de las palabras marchitas en mi garganta, o las mariposas congeladas en el estómago de la soledad. Ponemos el alcohol para ayuda para las penas, nos hundimos que el humo llena vacíos o nos evade, o incluso nos hace interesantes. Aunque lo interesante sería escuchar qué piensan nuestros pulmones del cáncer. Y es que nos autodestruimos por miedo, nos desvalorizamos con palabras y nos humillamos con hechos. Y luego creemos que nuestro mayor miedo es la oscuridad, si la oscuridad tiene pase vive en nuestra vida. Es nuestra luz lo que nos aterra. Escucha y siente estas palabras de Nelson Mandela. Nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos inmensamente poderosos. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que más nos aterra. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser una persona brillante, preciosa o llena de talento? Pero en realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo de Dios y jugar a ser pequeño no sirve en este mundo. No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para hacer manifiesta la gloria del universo que está dentro de nosotros. Esto no está en algunos, sino que está en todos nosotros. A medida que nos permitimos que nuestra luz se irradie, inconscientemente estamos permitiendo que otras personas hagan lo mismo. Al liberarnos de nuestro miedo, nuestra sola presencia libera a otros. Solamente puedo decir que conmueve el alma tanto sentir la voz como la esencia de las palabras de Héctor Ibáñez. Héctor Ibáñez, terapeuta humanista transpersonal. Muy buenas noches o buenas tardes, Héctor. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acudir a la llamada, a la colaboración con tan naturales como tú. He descubierto en ti, en el tiempo que he estado trabajando en la entrevista, pues un mundo lleno de mensajes y lleno de esencia verdaderamente del ser humano.
Y yo, como a todas las personas que nos acompañan, me gustaría conocer un poco cómo es que te acercas a este mundo de entregar bienestar con tus palabras, con tus escritos y con tus libros. Bueno, pues la verdad es que para explicar un poco el comienzo de todo esto tengo que remontarme a hace unos años atrás, cuando una necesidad de búsqueda en este mundo de algo diferente pues me hizo empezar a tomar caminos de un crecimiento más personal. El hecho de una vida de trabajar, de unos patrones, de unas creencias, no lo sentía en mi corazón y al final acababa buscando un poco los matices diferentes que me acababan llevando casi entre abrazos al camino de la terapia transpersonal, de la bioneuroemoción, del mundo de las terapias. Y así hasta acabar haciendo estos vídeos, los que intento juntar un poco pues lo que siento en las terapias con mi hobby, que es escribir, y acabo diciendo esos pequeños mensajes que no son más que ecos de conciencia que todos llevamos en nuestro corazón. Es interesante porque tanto la vibración de tu voz como el mensaje llega al alma y la conmueve, como yo digo, o la hace vibrar cuando se siente ese mensaje con esa vibración de tu voz. Me gustaría un poco conocer qué es la sanación para ti. Bueno, la sanación realmente quizás es un concepto, más que... Es un estado de conciencia, la sanación. Creo que al igual que la enfermedad es un estado de conciencia, la sanación también lo es. Quizás la enfermedad te habla sobre un mundo dual, una mente que se siente perdida, que siente que hay miedo, sufrimiento. Y quizás el estado de conciencia sanación es un mundo holístico, que observa y siente el mundo y sabe que todo lo que piensa, que todo lo que siente está reflejado en aquello que ve y que no hay absolutamente nada que haga, sienta o piense que no vaya a alguna parte del universo. Entonces la sanación quizás sería un estado de conciencia en el que te atreves a hablar, sentir y hacer siempre desde el amor. Siempre con todas las personas que hemos hablado sobre el tema de la salud y de la sanación o del proceso de salud, todos llegamos al mismo concepto de la toma de conciencia y yo me gustaría comprender un poco en sí la persona que no tiene la capacidad de llegar a poder tener esa toma de conciencia por algún proceso o alguna enfermedad o alguna dificultad a comprender cómo puede sanar o cómo puede llegar a comprender ese concepto de tomar conciencia. Es muy buena la pregunta. La toma de conciencia quizás está muy enrevesada actualmente como que hay que hacer algo. Como que tomar conciencia es algo que hay que hacer y que está al alcance de unos pocos, el darse cuenta. Pero realmente darse cuenta es algo tan sencillo como mirar. Atreverse a mirar, a cuestionarse si lo que nos han enseñado, si esas creencias férreas que todos tenemos en nuestra mente y en nuestro inconsciente son la realidad. Tomar conciencia es algo tan sencillo como rendirse ante la vida, que no es lo mismo que rendirse a la muerte, es diferente. Rendirse a la vida significa dejar de luchar y empezar a bailar con la vida. Tomar conciencia es algo que todo el mundo puede hacer. Es poner luz donde siempre ha habido oscuridad. Y de hecho las sanaciones espontáneas, las curaciones espontáneas te hablan de eso. Es una persona que tiene una enfermedad, tiene un proceso de enfermedad y simplemente se rinde ante ello y la enfermedad tal y como viene se va. Y no hay una explicación razonable o coherente para ello. Simplemente ha tomado conciencia de algo que ni siquiera era consciente. Creo que es algo que todos está a nuestro alcance y es más sencillo de lo que parece. Lógicamente, en el momento que uno es consciente del proceso, el proceso se revierte o se conduce hacia el proceso de sanación. Pero hay un concepto que a mí me gustaría también comprender, porque hay un dato en tus escritos que te denominas un nómada emocional. Y lógicamente me gustaría saber cómo podemos llegar a ese camino de ser nómada emocional para tener bienestar.
concepto no va a emocionar, nace del libro de Harry, de David Hopkins. Ajá. Ese libro es una puerta totalmente al mundo emocional, y cuando digo nómada emocional me refiero a sentir las emociones, pero comprender que aunque hay unas emociones, aunque hay unos pensamientos y hay un cuerpo, eres lo que hay detrás de todo eso, eres lo que atestigua todo eso que se está experimentando. Entonces, un nómada emocional es una persona que simplemente siente el miedo, siente la rabia, siente el amor, siente la alegría, pero sabe que todo eso es una experiencia, es una parte humana. Entonces, no se queda enganchado a un miedo, ni a una culpabilidad, ni siquiera a un apego de amor o cariño. Simplemente lo siente, lo experimenta y comprende que la vida es cíclica y tal y como llega, pues puede irse. ¿Qué encuentra, Héctor, una persona, por ejemplo, cuando va a consultarte o va a hablar contigo? ¿Qué encuentra que es un terapeuta humanista transpersonal? Pues cuando yo me pongo en consulta, yo estoy al servicio de la persona. Yo acompaño a que la persona entre en su inconsciente, en sus patrones, en sus miedos, desde la niñez hasta a un shock, desde el embarazo, el árbol genealógico. Todo esto desde la profunda escucha y la profunda comprensión de que realmente en una consulta no hay un terapeuta ni hay un paciente. Somos dos seres humanos que ambos nos acompañamos e intentamos desgranar un poco estas telarañas mentales que tenemos para que podamos ver lo que estamos llamando realidad de una forma quizás más verdadera que la que queremos ver. Quizás un terapeuta de las personas es una persona que acompaña desde el alma e intenta coger de la mano al alma de la otra persona y caminar juntos hacia las profundidades del inconsciente. Es muy curioso, más adelante vamos a comprender un poquito más en qué se basa este concepto de terapeuta humanista transpersonal, porque voy a hacerte varias preguntas de comprender un poco la sinergia que existe entre los sistemas o el estado físico, emocional, energético, y comprender un poco el porqué de las cosas o cuando sucede. Pero antes de pasar a este tema y profundizar un poco en lo que es el concepto, yo me gustaría un poco hablar que en tu corta edad ya te veo que has escrito 2 libros y tengo aquí uno por delante que me gustaría un poco profundizar porque me ha parecido muy interesante, que es La muerte, la pérdida y el duelo, la vuelta a casa. Y hay una frase que es preciosa que dice: lo que la oruga ve como el fin del mundo es lo que su dueño denomina mariposas. Yo me gustaría un poquito conocer un poco el libro, qué es lo que podemos encontrar en este libro de La muerte, la pérdida y el duelo. Pues ese libro es una especie de pincelada a una invitación de pensar de una forma diferente. Yo creo o he experimentado y he observado que uno de los grandes miedos, o quizás el miedo principal del ego, de nuestra vida, de nuestra mente dual, es el miedo a la muerte. Lo que yo quería conseguir en ese libro es un poquito plantear la pregunta: ¿realmente la muerte es el final? Porque quizás morimos muchas veces a lo largo de la vida. Cuando morimos a la lucha, por ejemplo, eso es una muerte simbólica. Entonces, desde la física cuántica incluso explica que con sus experimentos como no es real, no puedes morir porque eres energía, simplemente te puedes transformar. Y otras vivencias de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y cómo han sentido cosas, han visto cosas que te hacen preguntarte si realmente la muerte es el final y si hay algo detrás que a lo mejor se escapa a nuestra comprensión humana. Uy, pero cuando uno vive ese momento, yo creo que es muy difícil. Son etapas y como digo, cada persona tiene siempre ese momento de comprensión del duelo. Y nunca podemos forzar tampoco a que la persona esté bien cuando tiene que vivir ese momento, ¿no?
Claro, para nada. El duelo es algo completamente natural. Es un proceso humano, es un proceso emocional humano que hay que pasar. Hay que despedirse, hay que sentir, hay que dejarse llorar, sobre todo, sacar, y cuando uno se sienta preparado y listo, dejar ir. Es un proceso completamente natural que no solo libera en procesos de pérdida de una persona, sino en pérdidas de pareja o incluso en otras partes más inconscientes. Pero es un proceso completamente natural. Claro, no hablamos solamente del duelo del fallecimiento de algún ser querido, sino solamente también del duelo que se puede vivir en cualquier cambio que vivimos en nuestra vida emocional, ¿no? Claro, Y claro. ¿qué mensaje podemos encontrar en este libro para ayudarnos un poco a superar este proceso? Porque no hay una varita mágica, no hay algo que te diga, cada uno tiene, como hemos dicho, su proceso, ¿no? Que va, el duelo es algo que hay que duele. Uh-huh. No es fácil. Cada persona es un universo y cada persona pasa el duelo como puede. Hay personas que, bueno, pues lo pasan acompañadas o se esconden en ellas mismas o en algún sitio del exterior, pero es algo que no hay una técnica, no hay algo que te ayude a hacerlo. Es un proceso natural de sientes rabia, sientes impotencia, incomprensión, tristeza, y cuando empiezas a sacar todas esas emociones, empiezas a darte cuenta, pues bueno, un poco la comprensión que hay detrás de todo eso, empiezas a comprender que al fin y al cabo somos humanos, que esto es una experiencia, y entonces es cuando empezamos a intentar despedirnos. Pero cada persona es un mundo y requiere de tiempo. Uh-huh. En este mundo requiere de tiempo el duelo. Hay un segundo libro que me ha llamado mucho la atención que se llama Vergüenza, el otro yo. Y en este segundo libro me gustaría un poco que nos explicara el contenido en sí de este libro. Pues ese libro, ahí están mis comienzos. Ese fue realmente, digamos, el punto de partida. Ajá. donde me necesitaba algo diferente a lo que estaba viendo en ese momento en la vida. Yo la vergüenza es algo que al principio era la barrera más grande que podía tener en esta vida, porque había miedo al rechazo, miedo al juicio, miedo a los miedos más básicos que tenemos de pequeños. Y poco a poco fui profundizando en esa vergüenza y me daba cuenta de que es que era como otro yo. Era como tener ahí un pequeño diablillo diciendo, no puedes, ten cuidado que te van a decir, que te van a hacer, que es que no eres lo suficientemente bueno. Y es curioso porque cuando lo ves desde esa perspectiva, como que es otra persona ajena a ti, eres incapaz incluso de anularlo, tal y como viene. Sientes la vergüenza, sientes que la vergüenza es la careta del miedo y acabas poco a poco pasando de ese miedo a esa incertidumbre. Y le llamo vergüenza porque la vergüenza la he sentido incluso sintomatológicamente, cuando yo con mi vergüenza, pues por mis procesos empecé a esconderme tras la comida. Y en mi adolescencia llegué a pesar 120 kilos. Uy. Desde ahí, desde la vergüenza. Cuando me di cuenta de todo eso, de todo lo que era la vergüenza, de que realmente era un proceso que simplemente no comprendía, un miedo que no me atrevía a ver, tal y como vinieron los kilos se fueron, sin más. No hubo dieta, no hubo ejercicio, sencillamente una comprensión que hizo que toda esa ansiedad y todo ese miedo se comprendiese de forma diferente, lo aceptara, lo sintiese, y tal y como vino el miedo y los kilos se fueron. Uy, qué interesante, Héctor. Hay una pregunta que te haces y me gustaría que no la respondieras a todo. ¿Hay vida detrás del miedo? Sí, hay vida detrás del miedo. El miedo parece enorme, parece indestructible, pero es curioso como cuando te atreves a entrar en el miedo, se esfuma. Se te queda incertidumbre en el cuerpo, se te queda una sensación tensa, de nervios, pero ya está, no hay más miedo, sabes que puedes hacer, lo que simplemente era
que tú te imaginabas que todo iba a ser mucho, mucho más difícil, mucho más grande. Hay vida detrás del miedo, es como un muro, es poner un muro en nuestro camino y no podemos ver la luz que hay detrás. Simplemente si lo saltamos por encima, nos vamos por un lado o lo tiramos para abajo, es que entonces vemos el camino y vemos la vida que hay detrás del miedo. Uy, dentro del proceso, lógicamente transpersonal, podemos hablar de muchísimas cosas. Yo, lógicamente, en el espacio no podemos hablar de todos los procesos que podremos trámite las terapias transpersonales, pero sí me gustaría centrarnos un poco en qué es la alimentación transpersonal. La alimentación transpersonal es una conversación con tu cuerpo y con los alimentos. Bien. Nace también un poco de los estudios de Masaru Emoto, con el agua. Este hombre descubrió en unos experimentos con agua que las emociones influían en las partículas, transformaban las partículas. Es decir, que una emoción que no deja de ser energía transformaba la energía. Y si todo son partículas, si todo es energía, quizás quiere decir que una comida, por ejemplo, dándole las gracias, le puedes impregnar esa energía de gratitud. Un experimento muy curioso que te ponía la diferencia de la gratitud al odio, ponía en un bote con arroz, creo que era, agua y arroz, y ponían uno gracias, en otro te odio, y en otro creo que no le ponía nada. El que ponía gracias estaba perfecto, el arroz, brillaba, era bonito, pero en el que ponía te odio se empezó a pudrir. El arroz empezó a coger mal color, empezó a enmohecerse. Qué curioso, algo pasó ahí con esa emoción que transformaba las moléculas. Entonces la alimentación transpersonal te habla de eso, de cómo te relacionas con tu cuerpo. Primero, no alimentarte por comer, por gula, sino nutrir tu cuerpo. Aprender que tu cuerpo necesita una energía, que la consigue por la alimentación, unos nutrientes, unas vitaminas, y a partir de ahí cómo te relacionas con la comida. Si comes quizás con una emoción de rabia porque acabas de discutir con alguien, a lo mejor luego pues tienes una indigestión. Si a lo mejor estás comiendo con una gratitud o muy contento porque te acaban de dar una muy buena noticia, pues eso va a influir también en el aparato digestivo y va a hacer seguramente que tengas mucho mejor la digestión. Qué bonito. Voy a hacer un inciso porque nos has comentado un poco sobre los experimentos de Masaru Emoto y yo me gustaría trasladarlo al ser humano, porque si nuestro cuerpo físico tiene una cantidad de agua y si nosotros damos una gratitud a la persona, mejora su estado vibracional y sus moléculas mejoran, igualmente pasaría todo lo contrario si agredimos o alzamos la voz o gritamos a alguien. Esa vibración puede afectar al agua que tenemos en nuestro cuerpo, que casi todo está compuesto de agua. Exacto. Cada vez que tú estás sintiendo rabia, tus moléculas se activan y empiezan a cambiar esa información. Y cada célula de tu cuerpo siente esa rabia como cada conciencia que tiene esa célula. Y al igual que sientes odio o que sientes esa culpabilidad, toda esa energía se transforma y la acabas sintiendo, y por eso muchas veces pues te bajan las defensas o hay un síntoma o hay algo que bueno, pues que luego acabas tienes que tratar con la terapia convencional, una terapia alternativa, y no deja de ser una emoción que ha estado ahí demasiado tiempo alimentando tu energía, claro. Es interesante porque, ya digo, si el experimento de Masaru Emoto se transmite en el agua o en esos experimentos, pero es que en el ser humano igualmente vibracionalmente es igual. Claro. Bueno, pues aquí tenemos que saber de que preferiblemente hablarnos con gratitud y hablarnos con educación y con bienestar a gritarnos o crear una incertidumbre a las personas, ¿no? Y mandar un mensaje positivo y de bienestar. Ahí, por ejemplo, entra mucho el Ho'oponopono. Esas 4 palabras mágicas que transforman. Quizás una de las energías más poderosas que tiene el universo es la gratitud.
Y el dar gracias a tu cuerpo cada mañana por estar ahí, a tu corazón, por seguir latiendo cada instante, incluso aunque tú tengas ganas de rendirte. Wow, creo que eso es un acto de conciencia maravilloso. Bueno, vamos a centrarnos un poquito ya en un tema un poco más concreto, porque en este estado de primavera que nos encontramos, en esta estación, los procesos de alergia son variopintos. Y yo me gustaría comprender desde el punto de la terapia humanista transpersonal qué mensaje nos puedes hablar sobre la alergia o qué mensajes encontramos detrás de ese síntoma físico de una rinitis o de un proceso alérgico. La terapia transpersonal aquí se junta con la bioneuroemoción y cómo mueve cómo lee los síntomas más bien. Una alergia, por este tiempo, casi la gran mayoría son al polen. Y eso lo que te está denunciando el cuerpo es que ha habido un conflicto en relación al amor, en relación al enamoramiento. ¿Por qué ocurre en estos sitios? El abril, mayo, es la sangre altera, es lo que dice el dicho. Pues nuestro inconsciente reacciona. Y entonces las alergias al polen, por ejemplo, la gran mayoría se activan en este tiempo y tienen pues un desencadenante y un programante. El desencadenante es el momento en el que tú estás sintiendo los síntomas, que es cuando estás delante de un agresor, que puede ser el polen o algo que lo simbolice, o el hecho el programante, que es cuando se detectó el agresor, que digamos que es el primer conflicto en el que tu inconsciente dice, cuidado con esto que está sucediendo, que nos ha hecho sufrir. Entonces se genera una excesiva reacción para proteger al cuerpo del alérgeno y se genera la alergia. Por poner un ejemplo, de hecho hace poquito tuve una chica con una alergia al polen, mirando qué le pasaba, ella tenía una sintomatología de algo que había visto, porque la alergia se le activaba en los ojos, algo había visto que le había hecho sufrir, que había sido algo doloroso para ella en relación al amor, al enamoramiento. Entonces profundizamos dónde se programó eso y vemos que a los 14 añitos ella vivió una experiencia con un chico que le gustaba, en el cual ella veía cómo el chico se reía de ella. Eso le impactó, generó un programa de cuidado con el amor que es peligroso, que nos hace sentir mal. Entonces, esta persona, cada vez que se encuentra delante del alérgeno, polen o bien pareja, que simboliza lo mismo, se activan esos protocolos inconscientes de cuidado que podemos sufrir. Entonces relacionamos siempre que en este tipo de proceso o en cualquier proceso de salud podemos encontrar un bioshock o un momento de un impacto emocional en el que se quedan grabados esos mensajes al inconsciente y no nos damos cuenta. Claro, nosotros estamos invadidos en ese momento por las emociones, por el bioshock que tenemos, y entonces nuestro inconsciente empieza a grabar todo lo que está sintiendo, lo que está oliendo, lo que está mirando, lo que está saboreando, lo que está escuchando, y esto lo detecta. Entonces esta misma situación la coloca como en peligro, en alerta. Entonces si estás en un parque bajo el polen, pues a lo mejor generas una alergia al polen. Si estás a lo mejor comiendo pescado, pues a lo mejor es una alergia al pescado. Si estás, a lo mejor acariciando a un perro y te dan esa mala noticia y tienes ese bioshock, pues a lo mejor es alergia a un perro. O sea, nuestro inconsciente detecta la situación a través de nuestros sentidos como peligrosa. ¿Y cuando se trata de un mensaje, por ejemplo, de una alergia alimentaria? Depende de la alimentación. Por ejemplo, productos lácteos o leche. Mamá. Ahí te está hablando de la mamá. Ajá. Un conflicto en relación con la madre. Uy, qué interesante. ¿Y el trabajar ese estado podría lograr el eliminar esa alergia? Sí, sin embargo hay que subrayar el cuidado con intentar trabajar eso para quitar la alergia. Porque el mero hecho de intentar tomar conciencia para quitar la alergia está haciendo la alergia real. Y le está dando fuerza a la alergia.
Bien. Entonces puedes tomar conciencia, pero la lucha hace que la alergia tenga fuerza y no se vaya. Si simplemente comprendes que es una experiencia del cuerpo que está denunciando algo que ha ocurrido a nivel inconsciente y emocional, cuando tú tomas conciencia de un conflicto que has pasado con tu mamá, lo revives, lo sientes, lo liberas y lo perdonas, automáticamente el alérgeno, la alergia, no necesita volver a activarse y tal y como vino, se va. Yo sé que hay millones de procesos alérgicos, pero para mí es muy curioso lo que estoy encontrando y me gustaría, ya que te tengo, poder aprovechar un poco y que nos explicaras, porque por ejemplo, una alergia a unas plumas de pájaro. Habría que preguntarse qué simboliza Bien. las plumas de pájaro. Por ejemplo, es libertad. Ujú. ¿Qué pasa con la libertad? ¿Alguna vez tuviste algún conflicto con algo de libertad? Habría que ver, por ejemplo, desde cuándo sucede, cuál es el punto desencadenante y luego buscar un programante. Quizás una situación en la que había relación de libertad, porque puede ser simbólica, o algo más material, quizás contacto con alguna pluma. A lo mejor estabas cuidando pues de algún pájaro o algo parecido y detectó el inconsciente que peligro con las plumas que puede generarnos ese sufrimiento o ese bioshock que vivimos en ese instante. Héctor, me parece una cosa tan interesantísima, de verdad, llegar a esa profundidad de concepto emocional en el proceso y en el concepto de la alergia que estamos hablando en este momento, que es interesantísimo, es algo grandioso descubrir este mensaje, Héctor. Yo tengo aquí, por ejemplo, algo muy simbólico también, cuando llegan las personas y dicen, no, es que tengo alergia al níquel o tengo alergia a un metal. ¿Qué encontramos cuando esa persona nos indica, no, es que tengo alergia al níquel o a un metal? Pues con lo mismo que estábamos diciendo, habría que mirar la simbología. El, el níquel, por ejemplo, creo que tenía relación con mamá. Ujú. Los procesos que tienen relación con mamá. Entonces lo mismo, habría que buscar un bioshock en el que encontramos un conflicto con mamá, en el cual nuestro inconsciente detectó, cuidado con esto que sufrimos. Oye, y ahora que está tan de moda, por ejemplo, tantísimas personas que tienen alergia al gluten, a la proteína del trigo, y todo el mundo ahora que si no puede comer pan, que comen pan de otros cereales que no contengan gluten, podemos encontrar, aparte de que hay que investigar un poco en concreto y a nivel personal, pero podemos encontrar algún mensaje general sobre el tema de la alergia al gluten. Sí, siempre hay que indagar un poquito en todo, Claro. pero el gluten generalmente denuncia un conflicto con papá. Ujú. El pan, por ejemplo, también de la familia, pero principalmente con papá. Es un conflicto en relación al rol paterno y lo mismo, hay que buscar desencadenante, programante y ver qué sucedió en relación al padre o al rol de padre. Héctor, yo me tienes verás, atento a tus palabras porque es un tema que normalmente no prestamos mucha atención y como siempre he llevado a cabo un mensaje del triángulo de la salud, que es la sinergia entre la parte física, emocional y energética, en comprender la totalidad del ser, este campo es impresionante. Yo me gustaría que nos dedicaras un poco a algunas palabras o que nos dieras algún mensaje para retomar un poco nuestro estado de salud en equilibrio. Pues quizás las palabras que más me llegan nacen desde lo que somos, que es humanos. Al fin y al cabo todos somos humanos, tenemos unas emociones que quizás es hora de dejar de luchar contra ellas y sentirlas, pero tampoco aferrarnos a ellas. Observar lo que pensamos y a través de los pensamientos descubrir esos patrones y esas creencias que nos acaban limitando. Pero tampoco vivirlo esto como un trabajo, como una lucha, porque al fin y al cabo la vida humana es una experiencia y hay una energía que lo mueve y lo sustenta todo y quizás es desde donde todos tenemos que actuar, que es desde el amor, sea con la familia, con la pareja, con tu trabajo, caminando por la vida, sea
haciendo lo que sea, siempre, siempre, siempre desde el corazón y desde el amor. Porque sea como sea la experiencia que se está viviendo, no podemos elegirla, pero podemos elegir cómo vivimos esa experiencia. Y va a cambiar mucho vivirla desde un corazón que ama a un corazón quizás que quiere juzgar o que se siente culpable de lo que está viviendo. Entonces quizás el mensaje que se impregna en todos nosotros es siempre actuar desde el corazón y desde el amor. Y antes de terminar, yo tengo que aprovechar, pero cuando ya la persona se encuentra en un proceso tan doloroso o grave, o se encuentra en un estado de tanta profundidad en ese pozo, en ese estado de insalud o de desequilibrio, ¿de qué manera podemos hacer retomar a que suba esas escaleras hacia el estado de equilibrio natural que es la salud? Hay algo muy importante que quizás es una cosa que todos tenemos pendiente, y es que nos sabe mal pedir ayuda. Creemos que estamos solos y nos sentimos solos, y todos somos uno. Y cuando estás pidiendo ayuda a tu familia, a tu amigo, a tu pareja, a quien sea, todos nos estamos ayudando mutuamente. Quizás cuando estás en ese punto más bajo de depresión, que no te quedan fuerzas para nada, lo mejor que puedes hacer es pedir ayuda. No tengas miedo en decir, oye, necesito ayuda, porque van a aparecer las personas y las situaciones que te ayuden a salir de donde te encuentras. Uy, no tengo palabras, Héctor, solamente que darte las gracias por tu atención a este espacio tan naturales como tú. Creo que el mensaje que nos ha dejado ha sido bastante interesante e impactante. Pero yo antes de terminar sé que tienes una especie de representación o nombre en el cual me gustaría que nos explicara qué es el Crisol Life. El blog. Sí, por favor. Crisol Life, bueno, es un pequeño diario que empecé a escribir hace unos años, donde empezaba a compartir pues mis propios descubrimientos, mis propias experiencias en ese pequeño espacio, y un poco pues querer reunir lo que iba resonando conmigo de este mundo, de este camino, y juntarlo ahí. El hecho de que sea Crisol Life, porque me parece el centro de la vida. Es el centro de la vida. Me lo imagino como un árbol. Da igual en qué rama estés caminando. Lo importante es ir hacia las raíces. Con esto me refiero a que da igual la terapia. Da exactamente igual. No hay que pelear a ver qué rama llega más lejos, a ver qué rama es más grande, sino centrarse en profundizar a las raíces. Y creo que Crisol Life pues, es un poco lo que quería compartir con eso, es que profundizar en la vida. Héctor, desde Alcalá de Guadaira te mando una invitación, y una invitación verdadera de corazón, para que cuando decidas bajar por aquí, por Andalucía y por Sevilla, poderte atender y poderte traer aquí al estudio, y que puedas estar con nosotros comunicando a toda la audiencia ese mensaje tan bonito que nos acabas de dar. Acabas de, para mí, de dar una clase magistral, y creo que tan fácil de entender que hasta las personas que estén escuchando, que solamente tengan un sentimiento, el sentir esas palabras, les ha llegado verdaderamente a vibrar su alma. Bueno, antes de terminar, vamos a decir Héctor Ibáñez, vamos a decir los libros que tiene escrito, que son La muerte, la pérdida y el duelo, La vuelta a casa, y Vergüenza, el otro yo. Yo me gustaría, antes de terminar, poner un audio con tu voz, que es maravillosa, y un poco dar un mensaje muy positivo a todas las personas que nos escuchan. Héctor, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer tenerte en este espacio, en tan naturales como tú, en la buena onda de Radio Guadaira. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Y que sepas que estás invitado cuando tú quieras. Te esperamos por aquí. Gracias, de todo corazón. Un saludo. Hasta siempre. Las batallas de la vida no siempre las ganan los más fuertes. Tarde o temprano, el que gana es el que piensa que podrá hacerlo. Todos tenemos sueños, metas y objetivos,
pero muy pocas personas los consiguen. Hay obstáculos, caídas y desilusiones. Hay decepciones, frustraciones y sobre todo miedo. Hay miedo a fracasar, a que todo sea una quimera. Incluso hay miedo a triunfar y que todo salga bien. Pero todo esto puede cambiar. En la vida vas a tener subidas y bajadas. Y lo más importante es lo que haces cuando estás abajo. ¿Juegas a ser una víctima o te alzas con resiliencia? ¿Dejas que el miedo te frene y te controle? ¿O a pesar de él te levantas? Es tu decisión. ¿Te dejas destruir o aprendes de él? Todos tenemos miedo. Miedo a no ser suficientemente bueno, miedo a que nos humillen, miedo a que nos juzguen, miedo a no ser suficientemente inteligente, o guapo, o fuerte, miedo a no tener dinero, miedo a ser aburrido. Puedes sentir eso, está bien. Todos nos hemos sentido así alguna vez. No luches contra el miedo, siéntelo. Pero no dejes de vivir por miedo, porque el mundo no se va a parar a esperarte. Y te voy a hacer una pregunta. ¿El día de mañana vas a vivir en un mundo que te fue impuesto o vas a vivir lo que sueñas? Tienes que hacer que cada segundo cuente. Saca la mejor versión de ti mismo en cada instante. Mira al futuro, visualízalo y después vuelve al presente con ese reto, con ese sueño, con esa meta. Y comienza a creer en él. Comienza a dar pequeños pasos de la mejor forma que sepas hacerlo. Piensa a lo grande. Sueña todavía más grande. Lo que tienes en ese momento es suficiente para comenzar. Bruce Lee decía: no necesitas ser genial para empezar algo, pero necesitas empezar algo para ser genial. Y tengo muy claro que la única persona con la que tendrás que competir es contigo mismo. Esa es la única persona que realmente te puede frenar o te puede elevar hasta el cielo. Muchas personas talentosas están en sus casas encerradas. Pueden escribir un libro, grabar una película, ser cantantes, pintores, bailarines, comenzar un negocio, crear y construir. Y no lo hacen porque tienen miedo. ¿Pero miedo de qué? ¡Atrévete! Tú tienes miedo porque crees en él. Deja de creer en el miedo y comienza a creer en ti mismo, en tu fuerza, en tu cuerpo, en tu inteligencia, en tus talentos. Quiero que hagas realidad tus sueños, porque si no, otro hará que trabajes para los suyos. ¿Qué vas a hacer con tu tiempo? ¿Qué te impulsa? La grandeza es un montón de cosas bien hechas, día tras día tras día. Tú tienes que triunfar, te mereces triunfar. Cree en ti mismo. Es como la vida, la tienes delante cada momento, cada instante. Lo único que tienes que hacer es cogerla. Y si tú no lo haces, nadie lo hará por ti. Bueno, llegado este momento, como todos los miércoles a esta hora, nos acompaña Adalberto Valdespino en este menú de la semana equilibrado, sano, creando texturas, color, olores en la buena onda de Radio Guadaira. Muy buenas noches, Adalberto. Buenas noches, Miguel Ángel, un saludo a todos los radio oyentes. Y nada, aquí estamos. Hoy tenemos un menú muy especial porque me llama mucho la atención los juegos de colores que vas a utilizar en estos platos. Coméntanos un poco el menú que nos presentas hoy. Pues bien, un menú muy sencillo y algo bien interesante. Como decía, sencillísimo, porque comenzaremos con unas croquetas de zanahoria. Seguidamente nos vemos una sopita bicolor, una sopa bicolor que va muy bien ahora estos días de lluvia, que nos apetece muchísimo, algo calentito que entra al cuerpo y nos pone bien a gustito. Y finalmente cerraremos con una tarta de galletas, con dulce de leche y queso Filadelfia. Bueno, pues vamos con esas concretas de zanahoria, que eso tiene que estar exquisito. Sí, pues sí, muy sencilla. Pues utilizaremos para estas croquetas de zanahoria 250 gramos de zanahoria, valga la redundancia, una cebolla, vamos a utilizar también 50 gramos de harina, 300 mililitros de leche desnatada, aceite, sal, pimienta, nuez moscada, un huevo batido y pan rallado. Bien, comenzaremos picando la cebolla. Vamos a cortar la cebolla en taquitos muy chicos, un corte brumois, que es un corte bien pequeñito, y vamos a utilizar la zanahoria, vamos a lavarla bien, vamos a pelarla y vamos a rallarla, que va a dar el cuerpo a esta preparación. Comenzaremos en un sartén salteando toda la cebolla hasta que quede bien pochadita. Una vez que esté bien pochadita,
y es un truquito que se hace siempre a la cebolla, de la hora que se pone en la sartén con una cucharada de aceite, rápidamente se le da un toque de sal. Esto lo hace sudar y acelera el proceso de pochado, que empieza enseguida a sudar de esta cebollita. Una vez que esté bien pochadita, le agregamos la zanahoria rallada y empezamos a mezclarlo todo bien, a combinar sus sabores y empezar a tomar cocción. Seguidamente agregamos la harina. En este momento va a agregar la harina y vamos a mezclarlo bien, vamos a revolver enérgicamente a borde y centro, que se nos vaya tostando y mezclando con esta verdura. Entonces en cuanto pasen 2-3 minutos que empieza a dorar esta harina, vamos a ir agregando la leche. Poco a poco vamos a ir agregándolo, batiendo enérgicamente borde y centro para evitar que nos haga grumo, hasta que llegue el momento que empieza a espesar y a despegarse de nuestra sartén o la cacerola que le estamos dando cocción. Asentamos bien el punto de sal, la pimienta, la nuez moscada y retiramos del fuego y dejamos refrescando. Una vez que esté fresco, pasamos a refrigerarlo aproximadamente por 4 horas hasta que tome la consistencia mejorita para comenzar a moldearlo. Retiramos del frigo y comenzamos a moldearlo con ayuda de 2 cucharas, y también podemos hacerlo a la mano, pero vamos a siempre embadurnarnos un poquito las manos con aceite para que no se nos pegue esta masa. Hay que trabajarlo siempre en frío. Sí, siempre en frío, que una vez que tenga su consistencia, que tenga más consistente, pues más textura, más manual para trabajarlo. Entonces, una vez que esté bien moldeado, pasamos por huevo batido y pan rallado. Cuando calentamos nuestro aceite y la freímos en nuestra coquerita y vamos a acompañarla de una ensalada. En este caso, que combina muy bien el toque fresquito también, ensalada de pepino que he cogido. El pepino acompañado con una vinagreta de yogur natural. Este yogur natural con un toquecito de zumo de limón y sal y pimienta. Refrescante. Está muy sencillito, entra muy bien a la hora de degustar este platito. Y luego, lógicamente, a freírlo y a degustarlo. Claro, yo sé, Adalberto, que tú eres el rey de las croquetas, porque sí, todavía... Claro que sí. Recuerdo el año pasado, en uno de los menús que nos trajiste, que fueron unas croquetas de salmorejo. Croquetas de salmorejo. Que era algo que verdaderamente no habíamos escuchado todavía, de hacer unas croquetas de salmorejo. Claro que siempre hacemos salmorejo en casa y ahora que se hace que pegadito, hacemos salmorejo y siempre se nos queda un poco, y se queda en el frigo, esperamos que hace uno que otro día, se corta, lo tiramos y no puede ser. Hay que aprovecharlo. Un poco, porque claramente preparamos una buena bechamel bien trabada y mezclamos nuestro salmorejo con la bechamel. Y a ver que tenga consistencia, y lo retiramos del fuego, a ver que tenga esta consistencia ya bien trabada, bien napadito, retiramos del fuego y refrescamos igualmente que esta preparación. Volvemos a hacer nuestra... Y volvemos a hacer nuestra croquetita. Bueno, me llama la atención, Adalberto, sopa bicolor. Sopa bicolor. ¿Y qué colores vamos a utilizar o qué verdura de color vamos a utilizar? Bien, pues vamos a utilizar esta sopa bicolor, vamos a hacer la mezcla de combinar la sopa de color rojo y verde. Y un color que llama mucho la atención, es un color que más resalta a la hora de comer y en la cocina a la hora de combinarlo, nuestras ensaladas y tal, porque... Lógicamente sería de hacer 2 sopas, una de tomate y otra... sopa de tomate y sopa de espinaca. Y luego se mezclaría para que quedara en la textura. Efectivamente. La diferencia de color. Sí, en este caso para la sopa de tomate es muy sencilla, vamos a utilizar 6 tomates y 1 litro de agua. Vamos a darle esa cocción. Una vez que estén bien cocidos los tomates, vamos a retirarlo del fuego, vamos a sacar 2 tomates y quitarle la piel y el pedúnculo y vamos a cortarlo lo más fino posible, vamos a trincharlo bien, con tipo picadillo, y lo vamos a reservar. Los otros tomates le quitamos la piel y el pedúnculo y lo vamos a triturar. Y entonces una vez lo vamos a colar y esta mezcla de esta sopa que nos va a quedar, que agregar los tomates, vamos a dar un toquecito de sal y pimienta y vamos a darle un poco más de cocción y vamos a agregarle los tomates, va a ser puro tomate. Y un pequeño toquecito de azúcar para recorrerle tanto la acidez y ya tendremos nuestra sopita. ¿Qué pasa? Que una vez que tengamos esta sopa vamos a reservarla y vamos a darle un toquecito de espinaca en una olla con un poco de agua y sal. Una vez que rompemos, vamos a echar nuestro mazo de espinaca, nuestras hojas de espinaca, y una vez que comience a romper el bol, que se ponga bien verde, vamos a retirarlo del fuego, vamos a escurrirlo y vamos a tener la cocción para que agarre su color verde bien rozagante. Entonces, con un poquito de agua de cocción vamos a triturarlo bien. Y vamos a agregarle nata vegetal que vamos a utilizar y una media cebolla.
un toque de sal, pimienta, y una vez que estemos todo esto listo, vamos a triturarlo todo, y nos va a dar una textura bien refinada, y va a dar más trabadita esta preparación. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a utilizar dos jarras, o dos vasos que tengamos de molde, en un bol. Una vez que tengamos las dos sopas listas, vamos a dejar de caer las dos a la misma vez, pero muy despacio al margen del plato. Y van a ir desde el borde hasta el centro, van a crear las dos fases de color, el verde y el rojo, y justo cuando llegue al centro se va a frenar y va a echar un poco más despacio hasta que alcance el volumen del lecho del plato, que llegue hasta arriba. Claro, sin llegar a mezclarse los dos. Sin llegar a mezclarse, es un proceso bien lento. Entonces la combinación del tomate, que es un poco más jugoso, y la combinación de la espinaca con el toque de nata va a trabarlo un poquito más. También hay trucos que se utiliza, que se saca el troceado de tomate y se pone también al margen del medio del plato, y eso ayuda también a la vez que se busca la sopa de tomate, que se atasca y no se pasa así al otro costado del plato, ¿vale? Y hace un margen en el centro y ahí se subdivide. Y esta sopita bien merece la pena acompañarla con unos picatostes bien ricos. Cortamos en un par de moldes, cualquier tipo de pan, lo cortamos en pequeños trocitos, lo rociamos con aceite, le damos un golpe de horno y se acompaña bien esta sopa. O también muy rico, y sé que te gusta, porque esta preparación se hace mucho, las sopas cremas y tal se degusta mucho, y una costumbre muy rica que se hace en Italia, que se acompaña con pequeñas virutas de queso parmesano, que fortalece y le realza el sabor de una manera increíble. Bueno, pues ya se me ha hecho la boca agua viendo la hora que es y hablando de esta sopa bicolor. Sé que vamos a finalizar con esa tarta de galletas de dulce de leche, y yo ya ahí creo que me pierdo con este postre. Nada, muy sencilla. Pues nada, esta receta es una receta típica de Argentina. Pues mandamos un saludo desde aquí a Argentina, porque hoy nos han mandado un mensaje que a qué hora sintonizaban desde Argentina para escucharnos en directo. Pues le estamos mandando saludos desde allá. También tengo amigos de Argentina que siguen, y que son amigos que he conocido en Cuba, brigadistas, de hecho, del campamento internacional donde trabajaba yo. El saludo a Nadia y a Noelia, que siguen este programa increíblemente. Por el Facebook muchas veces lo comentan y tal. Es algo alucinante cómo los medios y las ondas pueden llegar desde Alcalá de Guadaira a tan lejos, no ya solo a la audiencia de por aquí o de España, trámite www.radioguadaira.es, sino que lanza su onda hacia el exterior y cruza el charco y todo. Increíble. El saludo que me enviaron fue: la vida te da sorpresa. Pues mira qué bien. Qué bien. Vamos con esas tartas de galletas dulce de leche para finalizar este espacio y este menú. Pues bien, como bien decía, la tarta de galleta vamos a utilizar la galleta, pero con un detalle. En lugar de ser la galleta María Redonda, vamos a utilizar la galleta cuadrada, que es la que nos va a dar el margen al fondo, al hecho de estas fuentes cuadradas. Esta preparación sería como tipo lasaña, que iría por capas, pero vamos a montar este puzzle de galletas cuadradas, que nos va a hacer mucho más fácil. Utilizaremos un paque de galletas. Vamos a utilizar también una lata de leche condensada. En lugar del dulce típico argentino, vamos a hacerlo en casa. Vamos a utilizar una lata de leche condensada, vamos a utilizar 300 gramos de queso Filadelfia, un vaso de leche, vamos a utilizar 2 cucharadas de chocolate en polvo y una tableta de chocolate a gusto, ya sea chocolate para fundir, chocolate blanco o chocolate normalmente negro, deshebrado. Y nada, comenzaríamos por darle cocción a hacer nuestro dulce de leche. Cogemos la lata de leche y la pondremos a baño de María en nuestra olla express, nuestra olla rápida, y le daremos 45 minutos de cocción. Una vez que ha pasado este tiempo, la retiramos de la olla, la refrescamos, y una vez que esté fría, se saca un bol el dulce de leche y se mezcla con el queso Filadelfia. Ayuda a un batidor de varilla, se mezcla enérgicamente, se bate bien fuerte hasta conseguir la mezcla homogénea. Estas dos fases que dan una crema muy rica, que va a ser el relleno de nuestras galletas. Vamos a sacar nuestras galletas del paquete y vamos a mezclar el vasito de leche templadita. Le damos un toquecito de micro y una vez que esté en microondas, y una vez que esté templadito, le mezclamos con las 2 cucharadas de chocolate y la mezclamos. Iremos, como también funciona un batido de chocolate, también nos puede, porque hace que fortalece el sabor de esta galleta, independientemente de que en lugar de que tan dulce, tan seca y tan cruda dentro de esta preparación, va a dar un toque más suave y va a absorber este sabor más a chocolate. bizcochado, ¿no?
Claro, un bizcochito más humedecido, más rico, y entonces lo que hacemos es humedecer las galletas antes de colocarlas. Previamente se humedecen y se van poniendo en lechos de galletas, y con una ayuda de una cuchara o espátula vamos mezclando con nuestra crema. Volvemos a hacer esta operación, volvemos a humedecer otra capa de galleta, así hasta crear 4 capas. Finalmente se recubre con una capa muy fina de este dulce de leche mezclado con el queso de Filadelfia, y finalmente se le va a poner el chocolate, ya sea blanco o el negro, esta tableta de chocolate rallado. Se hace una galleta muy fina, por la parte más fina del rallador se le va a rallar y se le va a cubrir por encima toda esta capa de chocolate, y iría directamente al congelador por 1 hora. Toda esta mezcla va a quedar realmente hecha un bloque, y una vez que saquemos vamos a porcionarla y vamos a acompañarla también con frutas o con nata. Combina muy bien. La verdad es que merece, muy sencilla esta preparación y merece la pena probar. Adalberto, siempre nos sorprendes toda la semana: croquetas de zanahoria, sopa bicolor y tarta de galletas de dulce de leche y queso. Y queso Filadelfia, efectivamente. Pues nada, agradecerle, Miguel Ángel, por invitarnos como siempre y compartir con ustedes este pequeño espacio que me da la posibilidad de transformar el espacio de la magia de transformar el sonido en imagen, color, olor, sabor y textura. Y nada, seguimos en contacto y hasta la semana que viene, que seguiremos dando estos menús saludables y equilibrados. Muchísimas gracias, Adalberto. Siempre es un placer tenerte naturales como tú con el espacio Cocinarte, donde nos traes la alimentación vegetariana. Hasta ahora yo creo que llevamos, como hemos dicho, todos los platos siempre desde esa perspectiva vegetariana o equilibrada y sana. Muchísimas gracias, Adalberto. Hasta la semana que viene, te esperamos y nada, un cordial saludo. Gracias, feliz fin de semana. Hace 4 años no estoy en nada, pero mira cómo mi razón todas las vecinas quieren probar. ¡Vamos! No me toques la puerta que me están cocinando. No, 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 no me la toques. Se está dorando la carne, la yuca se está ablandando. La olla. Que no me toques la puerta. ¡Vamos! Bueno, llegado este momento, ya vamos a cerrar este espacio Tan Naturales como Tú. Son las 9:57 y no me queda nada más que darle las gracias a Héctor Ibáñez. Un placer haber atendido a la llamada de Tan Naturales como Tú, y espero que más adelante podamos tenerlo por aquí, por Alcalá de Guadaira, y sentir su presencia en los estudios de Radio Guadaira. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Se despide Miguel Ángel Barcelona, quien les habla, Enrique a Control, porque somos tan naturales como tú. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful. It's wonderful, I'd remove you. Chips, chips, da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via,
Entra e fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Radio Guadaira